Nombre es Lisette Acevedo, estudiante de Psicología Clínica, asignatura Terapia Familiar, con la facilitadora Alexia Harper Collins. En esta ocasión hablaré de los aportes de Bateson y Jackson. Gregory Bateson nació en Grantham, Reino Unido, en 9 de mayo de 1904. Entre el 1917 y el 1921 estudió zoología en Charterhouse, Schools, en Londres. Luego estudió biología en el C.T. Jones de Collins, Cambridge. Mientras estudiaba, realizó sus primeros trabajos de campo en Nueva Guinea, el cual continuó en Bali con su esposa Margaret Mead. En el 1939 se trasladó a Estados Unidos, en donde unos años más tarde, en 1949, trabajó en el Land Peters Clinics de San Francisco como investigador como investigador en psiquiatría y comunicaciones. 2 años más tarde publicó junto a Royce el libro de comunicación La matriz social de psiquiatría. Posteriormente profundizó en los procesos de la comunicación animal interespecies, siendo profesor de antropología en la Universidad de Stanford. Bateson nunca formó oficialmente parte del Mental Research Institute de Palo Alto. Sin embargo, siempre estuvo cerca y mantuvo contacto directo con los investigadores. En 1964 se mudó a Hawái, donde fue nombrado jefe del Departamento de Biología de Oceanic Instituto Waimanalo entre el 1972 y el 1978. Fue profesor de antropología y etnografía en la Universidad de California. Sus 2 últimos años de vida transcurrieron en el Esalen Instituto de California. Bateson es más conocido por el desarrollo de la teoría del doble vínculo de la esquizofrenia, junto con uno de los líderes de la teoría de la comunicación, Paul Watlacki, su colega de Mental Research Instituto de Palo Alto, y por ser el esposo de la prestigiosa antropóloga Margaret Mead, también contribuyó en el campo de la terapia familiar y la programación del neurolingüístico. La cibernética y la comunicación adquieren para Bateson un mayor valor como instrumento para acceder y aprender e intervenir la realidad, comparar mente y cuerpo con software y hardware, con lo cual los procesos, estados y patológicos mentales pueden ser analizados desde una observación cuidadosa del cuerpo. Posteriormente, con la enunciación de la teoría de doble vínculo, intentó realizar las reacciones esquizofrénicas correspondientes a las contradicciones informáticas que se dan en la comunicación madre-hija, además de cómo es el flujo de la información, la interpretación y la retroalimentación comunicativa en dicha relación, con el fin de encontrar métodos terapéuticos para trabajar diversos problemas. Bateson luego formuló la teoría sistemática de la comunicación y a partir de esta base, a partir de esta formó parte para la creación de una clínica sistemática. La teoría se basaba en la percepción de que las personas llegan a las realidades de significado por medio del lenguaje. Los principales aportes de Bateson fueron la teoría doble vínculo, en la génesis de la esquizofrenia, la teoría de la comunicación destaca la importancia del contexto en los patrones y la forma de la comunicación. La epistemología, la aplicación cibernética del ser vivo y sistemas sociales.
En él, sus colaboradores principales fueron Donald Jackson, Jay Hanley y John Warland. Fueron pioneros en el desarrollo de las terapias familiares y sistemáticas. Además de la teoría de doble vínculo, Patterson estudió la evolución de los organismos del concepto de los homeostasis aplicado a la psicoterapia, a la psicología y a la antropología y a la metodología científica, entre otros temas. Los doble vínculos son dilemas comunicativos debido a la contradicción entre dos o más mensajes. Esto lleva a que se responda como responda el receptor. Siempre estará cometiendo un error recibidamente y se le transmite que tiene que hacer algo, pero también que no puede hacerlo. Interacción entre dos personas. Los dobles vínculos se producen en intercambios verbales entre dos personas. Uno de los individuos debe sentir respeto por el otro, que suele sentirse como una figura de autoridad. Aunque normalmente se habla de doble vínculo en relación a los padres o cuidadores, principalmente de un niño, también puede producirse en profesores, por ejemplo. Experiencias recurrentes. El doble vínculo no debe entenderse como una situación puntual, sino más bien como una experiencia recurrente para el individuo. Para que esto suceda, la mayor parte de las veces es suficiente que uno de los padres utilice el doble vínculo de forma habitual. Mandato negativo secundario. El mandato negativo secundario se produce en el nivel analógico o relacional de la comunicación. Consiste en una orden abstracta, posiblemente no verbal, que se contradice con el mandato negativo primario. Mandato negativo terciario. En ocasiones aparece también una tercera petición que impide que el receptor pueda escapar del dilema. El mandato negativo terciario implica que el sujeto no pueda comunicarse, es decir, hablar sobre la incoherencia entre los mandatos primarios y secundarios o los niveles de contenido de relación. Mandato negativo primario. En el nivel digital o contenido del mensaje tiene lugar un mandato negativo primario. Esto significa que el emisor hace referencia a un castigo que sucederá si el sujeto lleva o no a cabo una conducta determinada. En el contexto familiar, este castigo suele implicar la privación de afecto o bien una experiencia de odio o desprecio. Hablaremos un poco de lo que es las causas de la esquizofrenia. Benson desarrolló la teoría del doble vínculo para explicar las causas psicológicas de la esquizofrenia. Opinaba que en su época el diagnóstico de este trastorno se realizaba como una frecuencia excesiva y pretendió delimitar los patrones específicos por los que se desarrollaba la esquizofrenia. Se debe a la adaptación de la persona a un contexto familiar en el que se producen interacciones incongruentes. En tales casos se internaliza la lógica contradictoria del doble vínculo, llevando al individuo a escapar de la realidad a través del delirio. A pesar de su falta de solidez como hipótesis sobre el desarrollo de la esquizofrenia, la teoría del doble vínculo, Patterson puso sobre la mesa la relevancia de los patrones comunicativos y familiares en la salud mental. Asimismo, fue una de las primeras explicaciones psicopatológicas que se basaron en la teoría general del sistema. Benson falleció en San Francisco, Estados Unidos, el 4 de julio de 1980. Ahora le hablaremos un poco de Donald de Ávila Jackson. Donald de Ávila Jackson, conocido como Don Jackson, fue considerado uno de los pioneros de psiquiatría estadounidense a finales del 1960. Formó parte del Mental Roche Institute, centro de los avances de la ciencia de la comunicación humana. Además, formó parte de la Escuela de Palo Alto o Escuela Invisible y fue su primer director. Entre sus aportes tenemos en 1947 y 1951 el estudio con el neofreudiano Harry Stack Sullivan,
El aporte que Don Jackson dejó en la comunicación es la teoría familiar sistemática, en la que ayuda a entender la diferencia entre familia normal y familia patológica. Por un lado, la familia normal es aquella de sangre, la que está vinculada a uno biológicamente, a lo que el destino no puso en su camino al azar. Por otro lado, las familias patológicas son aquellas personas que están incluidas en su vida, las que por uno u otro motivo han estado contigo en momentos buenos y momentos dando cuenta de los Jackson, el término de la familia directa no se basa únicamente en padres y hermanos, sino que es más amplio y abarca a aquellos primos y aquellas personas que no son familia, pero que han estado en la vida de la persona a base de claves como la infancia o niñez. Por ejemplo, la niñera del chico forma parte de su familia porque ella ha estado junto a él en cada momento de su vida, un momento clave, como cuando aprendió a hablar, caminar o comer. En esta interacción diaria hace que ambos se miren no como unos extraños, sino como parte de la familia. Padres y niños, como parientes significativos, son abuelos, tíos y tías y otra parte de la vida independiente de relaciones y necesariamente sobre la ya acerca de la posibilidad de la familia. El propósito de Don Jackson es que la gente ponga en primer plano las interacciones entre personas y que sean estas las que definen la realidad del concepto de familia como estasis familiar. Jackson alega que aquellas vivencias ocurridas en el pasado también pueden determinar nuestro presente. La tendencia de vivir el presente desde un punto de vista del pasado es tan constante y firme impresionante como los latidos del corazón. Periodísticamente, esta teoría terapia familiar sistemática ayuda a la mejor realización de trabajos como reportajes, facilidad al mejor entendimiento de lo que las personas nos comunican. Además, nos ayudan al momento de redactar, pues al conocer esta teoría podemos usar ciertos términos para determinarnos a situaciones comunes, términos como la familia patológica, como homeostasis familiar, entre otros. En la comunicación general brinda ayuda para conocer mejor la perspectiva que tiene personas sobre otra, ayudando así a ampliar conocimientos que se tienen cerca de los pensamientos, actitudes en la sociedad. Los aportes de Don Jackson fueron la homeostasis familiar, que fue integrada en la escuela de Palo Alto. La homeostasis familiar parte de un concepto sistemático como la homeostasis, que es la tendencia natural del sistema a adaptarse a las condiciones internas o al entorno. En palabras más fáciles, es el equilibrio que trata de buscar cualquier sistema, en este caso la familia. Partiendo de la premisa del sistema de un conjunto de objetos y de relaciones entre esos objetos y sus propiedades. Jackson aplica sus conocimientos de terapeuta llevando este concepto a relacionarse con la familia y plantea que está como un sistema gobernado por reglas en la que sus integrantes actúan de manera organizada, constituyendo uno de los principios de la vida en la familia. De esta manera se puede decir que la familia es un sistema. Cuando un mensaje proviene del exterior, amenaza con poner en peligro y destruir el balance y la organización de la estructura familiar. Es ahí cuando aparece la capacidad homeostática de la familia, pero no necesariamente tiene que ser de un mensaje del exterior. También lo puede hacer internamente un miembro de la familia. Pero la homeostasis no solo se puede buscar el equilibrio simplemente, va más allá porque sería ilógico pensar que este sistema se quede siempre igual y no se adapte a las condiciones del entorno, es decir, no evolucionar. La homeostasis no es, la homeostasis no es solo un equilibrio, sino también ciertos casos de evolución. El sistema familiar, desde el punto de vista sistemático, está constante a cambios, al igual que el entorno.
es una entidad que recibe y envía mensajes constantemente. La homeostasis familiar permite poner en relieve precisamente las interacciones que ocurren entre el sistema familiar y el entorno. Por dar un ejemplo aplicado a una familia de la televisión, por ejemplo, Los Simpsons, en un capítulo en el cual la familia aceptaba a un amigo gay de Marsh, pero Homero no lo aceptaba. En este caso, eh, se concretó la homeostasis. Entra en juego cuando la familia intenta hacer entender a sus padres de que no había nada de malo en que se diese esa situación. De ahí, en particular, este sistema se vio, se vio afectado por un factor externo como el amigo gay y en un intento como al desapruebo de Homero. El sistema familiar evolucionó haciendo que al final, en el capítulo de Homero, aceptara este amigo nuevo, entendiendo, compartiendo con esta familia. Eso es decir, que es un sistema evolucionado, defensor y partidario de los derechos de los homosexuales. Por ejemplo, podría ser la aparición de una enfermedad en uno de los miembros del sistema, como la catatonia en una joven en etapa adolescente, requiere una reorganización del funcionamiento interno. Dicho sistema, homeostasis. Muchas gracias. Hasta aquí mi parte.